Hola amigos de Multimedia, mi nombre es Valeria Cruz y el día de hoy me encuentro con Emiliano Monge, escritor mexicano y autor de Los Vivos, el cual se publicó este pasado 14 de agosto de 2024. Emiliano, mucho gusto. Mucho gusto, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Valeria? ¿Cómo va todo? Gracias por tomarte el tiempo de hablar sobre Los Vivos, ¿no? Bueno, vamos a comenzar. ¿Qué fue lo que más te inspiró a escribir esta novela? ¿Cómo, perdón? ¿Qué fue Como lo que que se, más te se fue un poco la inspiró? señal. Bueno, es una novela que va sobre desapariciones, que va sobre los desaparecidos. Es un libro que, desde que yo terminé de escribir una novela que se llamaba Las Tierras Arrasadas, que se llamó Las Tierras Arrasadas o que se llama, que va sobre migrantes centroamericanos tratando de cruzar México, quedé con el interés, con la sensación de que tenía que escribir quería hacer una novela sobre desaparecidos, sobre la desaparición. Me tardé muchos años en encontrar el modo hasta que entendí que la novela era de desaparecidos y de aparecidos. Fue cuando entonces entendí que podía hacer una novela, y desde ahí es desde donde la escribí. Ok, sí veo que hablas de cosas y de temas complejos y un poquito oscuros. ¿Cómo manejaste el equilibrio entre la narrativa y la crítica social? Bueno, cuando tienes un tema entre las manos como la desaparición, un tema que debería de ser primera plana en todos los periódicos y noticieros, que debería ser con lo que abriéramos, la discusión tendría que estar centrada sobre todo en este asunto. ¿Cómo haces para hacer literatura con algo tan inmediato y tan de presente? Para que no quede teñido de periodismo, digamos, ¿no? Hay que poner una distancia. Cuando la distancia no la puede poner el tiempo, la puede poner el lenguaje, la puede poner la literatura. Eh, Esto para mí es fundamental y en esta novela en particular es más importante aún. Digamos que esa es la medida del equilibrio que me estás preguntando, ¿no? La literatura tiene que ser literatura, eh, hable de lo que hable, ¿no? En este caso, el tema que es el de la desaparición, la decisión mía es no hablar de casos específicos, no contar historias en primera persona, sino metaforizar en los personajes muchas de las historias que yo he escuchado, ¿no? La literatura, lo político de la literatura no está en el tema, no está, digo esto por lo que dices de crítica social, Ujú. no está tanto en qué elegimos contar, sino en cómo elegimos contar. Y ahí es donde debe estar la crítica, ¿no? O por lo menos las tensiones con el poder, en el lenguaje, en encontrar siempre un lenguaje diferente al de la cotidianidad para contar algo muy cotidiano. Ok, sí, ahí veo el equilibrio, el balance que haces. Y justo comentabas de los personajes, es cómo construiste sus arcos y su desarrollo a lo largo de la historia. Mira, los personajes tienen nombres muy particulares, ¿no? Vestigia, Hincapié, El Niño, Endometria, Bienvenida. Son nombres que lo que buscan es desindividualizar. Cuando leemos nombres como María o Pedro o Emiliano o Valeria, lo primero que sentimos es que es alguien, que es una persona, ¿no? Esta unicidad que da el nombre, aunque después lo vayamos conociendo mejor. Cuando te enfrentas a un nombre como Vestigia o Hincapié, desaparece esa posibilidad de la unicidad porque no tenemos claro qué es o quién es. Y puede ser muchas personas. Entonces, el arco de estos personajes es peculiar porque cada uno de ellos es en sí mismo una condición, ¿no? Una condición que alumbra el interior de ese personaje, pero también el mundo en el que están, que es un mundo que no queda claro cuál es, ¿no? No está claro si es esta realidad o una muy similar, muy parecida. Pero además también son el eco de muchos otros personajes dentro de ellos, el eco de muchas personas, la posibilidad de la multitud. Son personajes cuyo arco, más que ser el arco tradicional de un personaje
o de una persona singular, es el arco de una multitud, el arco del plural, digamos, ¿no? Eso es lo que los vuelve completamente distintos al resto de mis Ujú. personajes y en general a los personajes tradicionales de la novela. Ok, muy bien. Y la prosa en Los Vivos es muy evocadora. ¿Cómo trabajaste de tu estilo, Emiliano, para reflejar la atmósfera de la historia? Fíjate que es una buena pregunta y me parece interesante porque el lector, los periodistas en general, tienen una idea o tenían una idea eh, muy clara de mi prosa, ¿no? Mis libros, siempre trato de que un libro sea diferentísimo a lo que estoy escribiendo, ¿no? Que todo lo que escribo sea diferente a lo anterior, digamos, más bien, y poner mucha distancia entre un libro y otro. Y a veces la ponía por el tema, a veces la ponía por la arquitectura, a veces la ponía por diferentes, por donde siempre encontraba una manera radical de romper con lo anterior. Pero esta vez la ruptura se da precisamente en la prosa, ¿no? En lo que el lector ve como vehículo del relato, ¿no? En la materia de las palabras. Por primera vez escribo una novela que está construida a base de frases cortas, párrafos muy cortos, de una velocidad bastante acelerada, digamos, ¿no? No tanto una velocidad que a mí me gustaba antes mucho más, digamos, o que otras historias exigían, ¿no? Más pausada, digamos, ¿no? Y esto se debe precisamente a la historia que estoy contando. A mí me interesa que lo que se cuenta esté en tensión con cómo se cuenta. Después de haber hablado tenido la posibilidad de hablar durante estos 10 años con muchísimas eh, personas que tienen familiares o amigos o parejas en condición de desaparición, eh, eh, tengo de algún modo el matiz de esa forma del relato, ¿no? Cómo ese relato de esas víctimas de la violencia está condicionado por ciertas cosas que no condicionan el relato de otras víctimas de la violencia. La víctima de la violencia que está relacionada con la desaparición posee un discurso muy entrecortado, posee un discurso muy acotado por el silencio, por la posibilidad de que algo se vuelva realidad, por la posibilidad de que la incertidumbre termine. Ok. Es un discurso que en ese sentido marca la forma del libro, ¿no? Por eso son frases cortas, por eso son párrafos cortos, por eso es un lenguaje muy acotado por el silencio, ¿no? El silencio es una presencia en el libro, el silencio y la oscuridad son personajes del libro, ¿no? De ese lugar en el que de pronto el lector descubre que está, que no es esta realidad, que no está claro cuál es, que es ese lugar en el que los desaparecidos son aparecidos. No es, cuando digo que es una novela de aparecidos, no quiero decir que sea una novela de fantasmas, obviamente, ¿no? Sino que es una novela en la que los desaparecidos son aparecidos porque de pronto el lector se descubre en el lugar en el que podrían estar los desaparecidos. Ujú. Ok, me gusta lo que comentas, el silencio tiene presencia. También como lectora me gusta mucho que identificar esas cosas que te intenta decir el autor. Y para ti, ¿qué es lo que esperas que los lectores se lleven al terminar el libro? Bueno, yo la verdad es que no, los escritores no, no dudo que haya escritoras y escritores que piensan en el lector cuando escriben. Es algo que yo no he podido hacer nunca. Yo pienso en pienso en el lenguaje cuando escribo, pienso en los personajes en los que estoy escribiendo, pienso en ese universo que está creándose. Por supuesto que hay una parte de mí que se obliga a que lo que se hace pueda llegar a alguien, ¿no? Uno no Ujú, puede renunciar a esa idea de que la otra mitad de lo que estás haciendo, la confabulación, depende de tu fabulación y de la fabulación del lector. Pero los lectores son tan distintos que no hay un prototipo para mí. Esto lo digo porque no hay tampoco una moraleja en mis historias, ¿no? Hay un mostrar un punto de vista, las cosas desde un punto de vista que nadie más posee, porque cada uno tenemos un punto de vista único, porque mi narrador tiene un punto de vista único, y buscar que ese punto de vista genere algo en el lector, que lo impacte de algún modo, que arañe una intimidad, ¿no? Pero el arañazo que se genera en la intimidad tendrá una consecuencia que es muy probablemente insospechada para el escritor.
Entonces, no sabría decirte qué quiero que se lleven. Lo que quiero es que se dejen llevar algo, que se dejen entrar, que se dejen ver desde donde propone ver este narrador o leer desde donde propone leer este narrador, y que eso geste algo, ¿no? Pero no sabría decirte qué, ¿no? Ok, no, pero me gusta que nos dejemos llevar, que nos demos la oportunidad. Bueno, muchas gracias. Y bueno, por último, yo Ujú. sé que Los Vivos es muy reciente, pero ¿tienes algún proyecto que en el futuro tengas en mente que te gustaría compartir? Tengo un libro de relatos, ensayos, un libro muy híbrido entre relato y ensayo, que hace mucho tiempo me sirve como remanso sí, como remanso entre novela y novela, como para no quedarme varado en la nada. Eh, Ujú. es un libro que podría haber estado terminado hace mucho o que podría seguirse escribiendo durante mucho tiempo. Un libro que podría haber tenido 80 páginas o que podrá tener, no sé, interminables páginas, porque es un libro que crece orgánicamente, que me permite a mí estar en ese espacio del relato, que es un espacio muy diferente al de la novela y que gozo mucho la escritura del relato, y que sigue ahí, que siempre está ahí. Es un libro que se llama En lengua privada y que tiene que ver mucho con la lectura, con instantes de la memoria, con entrecruzamientos entre la realidad y la ficción. Y ese es el libro en el que estoy, aunque también hay ya una novela empezando a girar en mi cabeza, ¿no? Ok, un escritor nunca deja de trabajar, ¿no? Siempre Yo creo que no. está la creatividad. Bueno, entonces, amigos de multimedia, si están buscando una novela que los tenga en reflexión sobre la vida, la violencia, eh, les invito a leer Los Vivos. Ya comentó Emiliano, dense la oportunidad de vivirlo. Y bueno, muchísimas gracias, Emiliano, por compartirnos y por tu tiempo. Muchas gracias a ti, Valeria, que vaya todo muy bien, y un saludo a quienes nos hayan escuchado. Gracias.